Bueno, gracias. Ahora sí. Bueno, pues vamos a empezar. Este sería el siguiente ejercicio. Es un ejercicio que consiste en un diseño poligonal pero ¿cuál es la idea? Seguimos con el mismo concepto de manejando caras y vértices, líneas, planos, pero ahora el concepto es aplicárselo a un objeto que puede ser un objeto orgánico y ese objeto orgánico, pues, geometrizarlo, ¿sí? O sea, convertir esas curvas en líneas, ¿sí? O sea, vamos y entre menos líneas tenga, pues obviamente es mucho más fácil para nosotros, mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, aquí les mostraba este ejemplo de una cara de un lobo, ¿sí? Que sabemos que es un elemento orgánico, la cara es un elemento, digamos, orgánico, que lo que hago es como que aplicar una geometría sobre él, sobre digamos, las curvas, esas curvas convertirlas a líneas, y esas líneas luego unirlas con otras líneas y formar unas caras, como unos polígonos, ¿cierto? Entonces, la idea del ejercicio es, digamos, geometrizar algo orgánico y a ese objeto darle una función que puede ser, digamos, en este caso, una máscara o algo para colgar en la pared, ¿cierto? Yo aquí tengo varias cositas que estoy sacando, ¿sí? Yo puedo tener eso como elemento decorativo, digamos, en este caso, ¿sí? Ese gato que yo puedo, digamos, hacer con elementos geométricos mínimos. Si ustedes de pronto analizan este gato, digamos, ven que los polígonos muchas veces no solamente son polígonos que tienen tres lados. ¿Sí? Aquí veo, por ejemplo, un triángulo, aquí veo un cuadrilátero y aquí veo un polígono que es como de 5 lados. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería de pronto poder hacer que mi objeto tenga puros triángulos. Sería lo ideal. Pero a veces, por ejemplo, aquí yo podría haber, digamos, hecho un triángulo, no dejar este polígono acá de 5 lados, sino hacerlo de más lados, o sea, menos lados, perdón. ¿sí? Entonces, este proceso, digamos, sé que no es un proceso sencillo, ¿sí? Porque igual requiere, pues además de que yo voy a geometrizar una figura que es orgánica, ¿sí? Y convertirla en planos y esos planos pues me tienen que dar la idea del objeto, o sea, sin perder como la idea del objeto, o sea, porque ustedes ven aquí, listo, ustedes reconocen que es un gato, que está ahí como sentado, ¿sí? O sea, reconocen como la actitud del gato con la cara levantada, o sea hay unos elementos que no se pierden, ¿cierto? Y lo sigo manteniendo, así como la actitud del gato, la postura, la forma, así no se pierde. Pero entonces, debo utilizar la cantidad o la cantidad de planos más baja posible para no complicar, digamos, armar esto, ¿cierto? O sea, porque yo podría tener esto, hacerlo con más planos y darle más detalle de planos, pero entre más planos tenga, más complejo puede ser la unión de todos esos planos. ¿sí? Entonces, ese objeto puede ser decorativo, puede ser un objeto con algún tipo de función, ¿sí? En este caso, o puede ser un objeto que cumpla, por ejemplo, estos floreos que yo veía acá, o estos cositos para hacer macetas, ¿sí? Entonces, esto lo que yo veo acá es que es una figura que es orgánica, que la convierte en poligonal, ¿sí? Tiene una forma orgánica y le dan una forma después poligonal. O ejemplos de sillas es lo que hay, ¿sí? Sillas de este tipo que utilizan como la geometría poligonal, ¿sí? Sin perder la forma del objeto. O a elementos que pueden ser para guardar cosas o un elemento como este que sería una llave que voy a colocar acá. ¿sí? Entonces, la función puede ser cualquiera. ¿sí? Puede ser decorativa, puede ser tener una función en la casa, tener una función, digamos, dentro de que me sirve a mí. ¿sí? Entonces, esa es como la idea del ejercicio. Entonces, en este ejercicio, lo complejo puede ser, bueno, ¿yo qué escojo digamos, para llevar a un polígono, ¿sí? O sea, para facetarlo, digamos, porque es que el término facetado es un término que se adaptó a eso, o sea, facetado es
es el proceso de eliminar partes de un polígono, pero en este caso estamos eliminando partes de una cosa orgánica y convirtiéndolas en caras, ¿cierto? Ejemplos de eso, pues ustedes pueden ver que hay muchos ejemplos, sobre todo en mobiliario, ¿sí? En mobiliario para la casa, para las oficinas, ¿sí? De varios tipos de muebles sacados para paredes, de lámparas. ¿Sí? Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, este perro ahí colgado en la pared, ¿cierto? Entonces, ejemplos hay como muchos de ese tipo de elementos. Lo complejo entonces puede ser eso, o sea, ¿qué tanto yo puedo llevar o geometrizar eso? ¿Sí? Porque ese va a ser mi trabajo. Mi trabajo es, bueno, coger una figura orgánica, coger un elemento orgánico, una lámpara que es redonda, un perro que tiene una cabeza y un cuello orgánico o un elemento que es redondo, cualquier elemento que sea redondo, y geometrizar, como geometrizarlo. No, entonces, eso no lo voy a hacer yo, ese va a ser como mi trabajo. El trabajo de ustedes, como en este caso de modelado, es eso, como convertir un objeto que es orgánico, convertirlo a caras. Facetar sería el término, ¿listo? Esa facetación la vamos a hacer en Rhino, ¿sí? Alguien puede decir, pero el programa ideal para hacer esto no es un programa poligonal. Sí, sí es un programa poligonal. O sea, digamos, un programa como Blender, que no se puede ver nada, ¿sí? Un programa como Blender que me permite a mí, digamos, trabajar las mallas, ¿sí? O sea, yo aquí estoy trabajando la malla poligonal y entonces esas mallas pues yo les puedo hacer, pues moverla, desplazarla, ¿sí? Escalarla, crearles mallas ahí. ¿Sí? Ese es como el programa ideal, sí. Sí, entonces digamos, un programa como este, ¿sí? Que es un programa que me permite a mí, espere, que me permite a mí a partir de polígonos, ¿sí? De polígonos construir cualquier forma y luego esa forma yo le puedo, digamos, a partir de esa forma aplicar cualquier tipo de modificador. ¿Sí? Y darle un acabado, digamos, redondo en este caso, ¿sí? O sea, como redondear la figura. ¿Sí? Entonces, digamos, este sí es el programa ideal de pronto para este tipo de modelado, donde yo modelo a partir de caras, de polígonos, ¿cierto? Y esos polígonos, por ejemplo, en este caso, si esta figura, si ustedes la ven ahí, esta figura tiene unos polígonos que si yo exporto esa figura, pues los va a reconocer así y no va a tener ningún problema. Yo aquí estoy trabajando no curvas NURBS como en el programa, ni curvas como en SolidWorks, sino estoy trabajando con caras. Y esas caras, yo por ejemplo aquí le digo aplicar. Y digamos, que él convierte esa figura que era poligonal, pues la convierte en más poligonal. Pero entonces yo aquí lo que tengo es una malla que está formada por vértices, una malla que está formada por aristas y una malla que está formada por planos. Entonces, cuando yo llevo esto, por ejemplo, a una impresora 3D, listo, no hay problema. Cuando yo llevo un programa que les vamos a mostrar ahorita, listo, no hay problema. Pero entonces yo aquí en Rhino, yo trabajo es con curvas, ¿cierto? Y esas curvas yo las uno con superficies, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo acá, o sea, a pesar de que eso es un polígono, sí, es un polígono, no es igual que en estos programas, no es lo mismo, o sea, son modeladores diferentes, son modeladores que basan, digamos, como
su geometría en conceptos diferentes. Entonces eso está basado en curvas que yo uno con superficies, y esa superficie pues me genera un plano acá, pero en este caso este polígono no es un modelado poligonal, o sea, un modelado que ha partido de una figura poligonal, ¿sí? Esa sería como la diferencia. Entonces, cuando yo trabajo esto acá, ¿sí? Estas figuras, ¿sí? Yo tengo aquí son curvas y superficies. Entonces, por ejemplo, si yo hago bueno, vamos a primero ver lo otro primero. Entonces, la idea del ejercicio es eso. Entonces, coger un objeto orgánico y volverlo poligonal. Tienen que, pues, tomar la figura y estudiar como bien la figura y ver qué es lo que van a hacer, si van a hacer, no sé, algo a partir de un animal o algo a partir de un objeto tradicional, o por ejemplo, convertir un elemento de la casa decorativo en poligonal, o le vamos a dar una función a un objeto de la casa que es orgánico y lo vamos a volver poligonal. Entonces, esa es como le digo, ustedes ahí definirían sobre qué quieren trabajar o qué querrían hacer o convertir a polígonos, ¿cierto? Entonces, eso será lo primero. Lo segundo es que hay varias opciones que yo podría hacer aquí en el programa. Entonces, lo primero es que yo voy a utilizar un programa que se llama ya, qué pena. Bueno, este era un programa que yo utilizaba hace muchos años, pero no lo tenía instalado. Me tocó volverlo a instalar. Que se llama Pepacura. ¿Sí? Pepacura Designer 4. Bueno, se llama Pepacura. ¿Qué hace este programa? Dice que es una aplicación de Windows que crea o que hace o desenvuelve patrones que vienen en un formato tridimensional, ¿sí? O sea, él hace el desdoble, él hace lo que estamos haciendo nosotros aquí manualmente, ¿cierto? Nosotros aquí manualmente, ¿qué estamos haciendo? Esta figura, yo le doy un fold, ¿cierto? Aquí se llama bueno, vamos a crearla aquí en la de Surface. Entonces aquí se llama, ¿cómo se llama esta? Un rol, desenvolver superficie desarrollable, ¿sí? Eso lo que hace es un fold, o sea, como un desenvolvimiento de un objeto que está en 3 dimensiones. Pero lo hace automático. Dice, Pepacura Designer tiene características que hacen automáticamente ese movimiento de mallas poligonales, ¿sí? O modelos que son mallas poligonales. Entonces aquí dice Polygon Mesh Models. Y los puedo editar. Entonces yo te puedo traer un objeto que yo modelé en 3D, ¿cierto? Que modele en 3D y lo puedo traer acá al programa, ¿sí? Y el programa, para abrirlo, tiene que reconocerlo como un modelo poligonal de malla, mesh. O sea, por ejemplo, si yo modelo en Blender, si yo modelo, por ejemplo, en 3D Max, si yo modelo en Maya, ¿sí? En todos los programas que son poligonales, cuando yo exporte este objeto, ¿sí? Este objeto, él va a reconocer todas esas caritas, todas esas vértices, y listo, no hay problema. Él lo abre en el programa, listo. Entonces, eso es lo que hace, este programa. Este programa hace eso. Dice que Pepacura Design crea modelos reales de papel, ¿sí? Desde datos digitales, ¿sí? O sea, algo que tenemos en un programa digital, algo que tenemos en un modelo, en un espacio digital, lo vamos a convertir en algo físico, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo nosotros. Pero entonces este programita pues nos va a ayudar a hacer ese desdoble de esas figuras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí sí colocan el ejemplo de un carro, entonces ahí están las caras del carro y lo arma. Que queda muy facetado, si se ven las caras, sí, claro, ¿sí? De pronto yo más adelante podría aplicarle una capa para endurecer el papel y después una capa ahí como para redondear las como de masilla, ¿sí? Eso es lo que hacíamos. Pero entonces
yo tengo una figura base, yo tengo una figura en la cual partir, que si yo la necesito redondear y la necesito hacer acabados, bueno, pues ya tengo este como base, pues yo lo puedo terminar. Dice, dice, tiene, bueno, aquí recomiendan un software para utilizar, que es un software para modelar poligonal, porque modeladores poligonales eso es lo que hay, o sea, no solamente los que conocemos, ¿cierto? Y bueno, aquí están como las características del programa, que tiene un botón automático para desenvolver, que tiene unas herramientas para editar el layout que sacamos, bueno, unas herramientas para ensambles, exportar, texturizar. Entonces, el programa es un programa completico e incluso ha cambiado mucho desde la última vez que yo lo tenía. O sea, que hay una opción que dice download. Entonces, lo que ustedes van a bajar es este, dice download Prepacura Designer 4. La última versión que está es 4.24, que corrige unos errores. Y mire que acá hay unas opciones que se llama, esto es nuevo, por ejemplo, dice download modelos geométricos ya realizados, que son lo que hemos hecho aquí en la clase, pero ya listos. Bueno, entonces aquí dice descargar el archivo, dice descargarlo y listo, lo descargan y van a abrir este Prepacura. Ah, no, este es el visor. Espere que hay un... Espere un momentito. Porque él ahora tiene, mire que él dice ahí que tiene un Prepacura Designer y un Prepacura Viewer, que simplemente es un visor y este sería pues ahí queda instalado el Viewer, que sería una especie de simplemente visualizar algo, pero no puedo editar, y el Designer, que sería el que yo puedo editar. Bueno, entonces, mire, ahí está el programa, aquí está el espacio donde lleva la figura en 3 dimensiones y aquí está el desdoble en 2 dimensiones. Entonces, por ejemplo, yo tengo una figura, digamos, voy a tener esta que aquí voy a quitarle este. Por ejemplo, esto que yo hice acá, esto así sencillito que yo hice acá, ¿sí? Entonces, es una figura que está modelada poligonal. Entonces, yo le puedo decir acá que la... Espero aplicar a ver si el modificador. Aplicar. Bueno, por ejemplo, esa figura, para verla un poquito más compleja. ¿Sí? Entonces, listo. Yo voy a exportar esa figura. Desde este programa la voy a exportar. Entonces, cuando yo modelo una figura en un programa de estos, un modelo de estos de 3 dimensiones, pues él tiene un formato, que es el formato propio del programa. Pero cuando yo la voy a exportar, acá ahí me salen varias opciones. Dice formato colada, formato FBX, formato PLY, estándar, el OBJ, ¿sí? El STL. Entonces, son formatos de mallas. Esos son mallas poligonales, varios formatos. Los típicos para impresión, OBJ, STL y FBX, ¿sí? Las impresoras reconocen eso, o sea, si yo voy a exportar esto para una impresora, pues entonces lo exporto en esos formatos. El más utilizado, uno de los primeros formatos que hay, es el OBJ, ese es como el más antiguo. Formatos nuevos, PLY. PLY es un formato nuevo, pero también es de mallas. Entonces ahí, por ejemplo, dice, hay como unas opciones que dice exporte OBJ. La ventaja de estos formatos, por ejemplo, si yo le aplico una textura acá, por ejemplo, si yo le aplico unos colores, hay unos formatos que me exporta la textura, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en este que veíamos acá, dice, bueno, pero ¿cómo este carro ya trae una textura aplicada, ¿cierto? Este carro ya trae como unos colores, unos números. Entonces, esa textura es la que yo aplico en esos programas. O sea, yo le aplico esa textura aquí a esa malla y cuando lo exporto, si ven que aquí se ven como la textura, entonces ya lo imprime de una vez con la textura. Entonces, este programa también me da esa ventaja, que si yo le pongo una textura aquí al objeto, el formato donde yo lo voy a exportar, hay unos que admiten exportarlo con textura. Entonces, por ejemplo, FBX exporta con textura, el PLY exporta con textura, ¿sí? OBJ y STL solo exportan la malla, no exportan la textura. Entonces, bueno, como no tengo ninguna malla, ninguna textura ahí, voy a exportarlo OBJ, que es el formato típico de, digamos, de mallas 3D. Digo exportar
Y bueno, voy a guardarlo aquí ¿en dónde? En donde me acuerde. Ahí en de documentos, bueno, sigámoslo ahí, pongámosle malla Blender. Y le digo exportar. Bueno, entonces voy a mirar ahí en documentos. Y aquí está Maya Blender. Ah, bueno, mire, aquí exportó, el OBJ exporta un archivo OBJ donde va la malla y un archivo MTL que se llama el archivo de los materiales. Entonces, por ejemplo, si yo le tengo colocadas texturas con imágenes, entonces él exporta las imágenes aparte, ¿sí? Eso después más adelante vamos a explicar un poquito, pero entonces como para que vean por qué exporta dos archivos, porque en uno viene la malla y en otro viene la textura. Listo, entonces ahora en el Pepakura voy a decir, bueno, afile, open, están documentos, y ahí me aparece el archivo OBJ y le digo malla y listo. Entonces me importa perfecta la forma, ¿cierto? Aquí dice, quiere voltear, el flip face es como algunas caras aparecerán en color gris. Entonces, ¿qué es el flip face? Entonces el flip face es, digamos, por ejemplo, en este programa, las superficies, o sea, las caras que yo veo acá no tienen ningún espesor, ¿sí? Entonces, a veces las normales de la cara vienen volteadas, entonces la cara se ve invisible. ¿Sí? Si yo volteo la normal, pues vuelvo a ver visible la cara. Entonces, aquí lo que me pregunta es, por ejemplo, si yo traigo las normales al revés, que si las quiero voltear. Entonces, si yo digo flip, bueno, él voltea y las vuelve grises, ¿sí? Aquí me dice ajustar para especificar como el color, la vista que yo tengo. Bueno, aquí lo voy a dejar finish. Listo, aquí me sale escala del modelo. Entonces, por ejemplo, bueno, yo no miré eso acá. Yo aquí debo trabajar con una escala. Entonces, en la escala que trae, en ese momento el objeto mide de altura 51 milímetros, de ancho 28, de profundidad 28, ¿sí? Esa es una escala que si yo le pongo escala original, entonces sería de 5 milímetros. Entonces, de pronto queda muy pequeño. Entonces, si le pongo la escala 10 veces la escala, pues entonces queda multiplicado por 10. Listo, lo doy OK. Entonces ahí quedó 28 por 51 por 28. Y el programa es súper sencillo. Pues estas figuras que son tan sencillas, ¿no? Entonces dice, bueno, acá tengo varias herramientas que nosotros lo vamos a ver más adelante poco a poco, pero acá hay unas, yo podría decirle al programa que yo voy a cortar esto, pero lo puedo hacer manual o lo puedo hacer automático. Por defecto está aquí un botón que se llama desdoblar, un fold, y dice automático. Si yo le digo desdoblar un fold, listo, el programa hace esto. El de una vez hace el desdoble de las caras, ¿sí? O sea, él hace como un corte, ¿sí? Él corta las caras, hace el corte, el programa crea los encajes, digamos, las pestañitas donde se van a pegar. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, ah, bueno, colóqueme aquí, que me marque las caras, dice mostrar el ID. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, él me muestra 24 con 24, ¿sí? 23 con 23. O, por ejemplo, podría colocar acá que me muestre, bueno, el número aparte no, porque no trae más. Bueno, no, ese sería necesario. Entonces, miren, el programa lo que hace es esto. El programa automáticamente me genera de una figura que es poligonal, me crea de una vez el desdoble que yo estoy haciendo ya manual. Entonces, este programa es muy útil en este caso para eso, ¿cierto? ¿Qué pasa con Blender? Que la figura, como lo hago, como la trabajo en un programa poligonal, de malla poligonal, no tiene ningún problema. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hiciera una figura de estas acá en Rhino? Entonces, por ejemplo, si aquí en Rhino yo estoy trabajando una figura. Ah, bueno, voy a coger el ejemplo este que ya lo tenía que ver. Estos polígonos que hicimos al principio, ¿cierto? Entonces, este polígono que hicimos al principio es una figura que si ustedes ven acá dice polisuperficie cerrada. Entonces yo la quiero llevar a ese programa. Yo quiero llevar esa polisuperficie, la quiero llevar aquí a Pepakura.
La única manera es exportarla. Si yo, allá él no me va a reconocer el archivo de RIM. Entonces voy a decirle aquí en archivo, exportar la selección. Y ahora aquí me muestra, yo lo había exportado para hacer la prueba, varias opciones. Entonces, mire, me aparece OBJ, me aparece PLY, me aparece el de STL, me aparece, bueno, así como conocidos esos. ¿Sí? Hay más, pero bueno, aquí para más opciones. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a exportarla como OBJ, le voy a dar ese mismo nombre, le voy a decir que sí. Pero entonces, ¿qué va a hacer el archivo? Entonces, el archivo me va a decir opciones de exportación OBJ. Entonces me dice acá, como esa figura es una figura que está hecha en un programa que es NURBS, con curvas NURBS, entonces me pregunta que si quiere exportar la figura NURBS, aquí dice objeto NURBS, ¿sí? O como un objeto de malla poligonal, ¿cierto? Entonces cuando cambia aquí a NURBS, el que se activen esas opciones de seleccionar superficies y hacer cortes, bueno, curvas. Si yo la exporto como NURBS, el programa no me la va a reconocer, ¿sí? Entonces yo le digo exportar, yo le digo ok NURBS, y voy a Pepacura y le digo open, bueno, no me la reconocí de 5, vamos a ver si no creo que haya cambiado. Voy a abrir el archivo que exporté. Ay, ¿para qué? ¿Cómo hacer tantas vueltas? Bueno, lo puse acá. Si sale operación fallida, no se reconoce el archivo. ¿Por qué? Porque viene, así venga OBJ, él sigue manteniendo la geometría NURBS. Entonces, cuando yo le digo exportar la selección, le digo poliedro, le digo que sí, pero entonces ahora le voy a decir no, que no me lo exporte como NURBS, sino que me lo exporte como una malla poligonal, como un objeto malla poligonal. Y le digo ok. Entonces, ¿qué hace el programa? El programa me saca eso se llama como unas opciones de polígono. Entonces, por ejemplo, dice pocos polígonos o muchos polígonos. Voy a ponerle muchos polígonos. De muchos polígonos, preview. Entonces, él lo que hace es que esas superficies las convierte en caras. ¿Sí? O sea, esas superficies que yo creé aquí, recuerden que esas son superficies, las convierte en caras agregándole unos vértices. Pero en este caso yo no necesito ponerle muchos polígonos. ¿Por qué? Porque yo no necesito crearle caras a las caras. ¿Sí? O sea, yo no necesito dividir estas caras en más caras porque ya es una cara plana. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le coloco pocos polígonos. Preview, ¿sí? Pocos polígonos lo que hace es que esta malla, ¿sí ve? Esta malla de acá, pues simplemente esta malla la convierte en un polígono de una vez. De una vez. ¿Sí? O sea, toda esa malla la vuelve un polígono. Y le digo, ok. Ahora voy a ir a Pepacura. Voy a abrir aquí ese archivo. Y él ahora sí la reconoce, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Él siempre hace estas 4 preguntas cuando inicia. Dice, ajustar las coordenadas del modelo. Entonces, si quiero voltear las caras, flip face o no. Entonces, si le digo no flip, quedan blancas. Si le digo flip, quedan grises. Dejémosla no flip. ¿Listo? No flip. Hace esa segunda pregunta, ajustar las coordenadas del modelo. Entonces, con respecto a una caja poligonal, bueno, listo. Finish. Me dice, ¿cuántas aristas hay? Entonces hay 23 aristas unidas. Dice 23. Eso es lo importante. También tengo que traerla. La figura tiene que venir unida, ¿sí? Para que pues, se reconozca que es una sola figura. Dice 23 aristas han sido o están unidas. Merge. Y sale la medida a la que viene. Entonces viene de 60 por 60 por 68. ¿Sí? Que esa es la medida que yo trabajé aquí. Entonces, viene de 60 por 67.5 por 60. Haces como el ajuste. Y listo, mantener la escala, le digo OK. Entonces ahí aparece 68 por 60 por 60. Entonces ahora voy a hacer el desdoble. Entonces, automático. En esas figuras es sencilla. Hay unas figuras muy complejas que yo tengo que hacer como los cortes, digamos, manuales. Pero acá en este caso puedo hacerlo automático. Entonces le voy a decir un fold.
Bueno, entonces ahí me aparece esta figura negra, me aparece negra es porque tiene activada una opción aquí que dice Must Set Materiales to Face, o sea, que me muestre los materiales de la cara. Entonces, si este objeto viene con materiales, ahí los mostraría dibujados, pero como no, pues le voy a decir que no me muestre nada. Entonces, mire, entonces ahí aparece la figura, él hace el corte automático, incluso yo puedo decir, no, creo que mejor lo corte de esta manera, pero el corte automático que le hace es este. Voy a decirle aquí que me muestre las ideas de las caras, entonces me dice aquí, esta es las 5 con las 5, esta es las 6 con las 6, ¿sí? Entonces ahí me muestra el programa, el desdoble que hice. Acá hay unas opciones que me dice, por ejemplo, también están acá en menú 2D, pero aquí las abro a veces con este, dice, por ejemplo, Join Division Face. Entonces él me muestra cuáles van unidas con cuáles, por ejemplo. ¿Sí? Eso es como una ayuda ahí del programa. Y, por ejemplo, yo podría hacer, si yo le hago doble clic, pues cambio como como está haciendo el corte de la figura. ¿Sí? Ok, quiero que esté mejor quede aquí. Bueno, por ejemplo, ahí ya esto no podría porque me quedaría montada, ¿cierto? Entonces no me serviría hacerlo así. Él generalmente busca la mejor manera de hacer ese corte, ¿sí? Porque si yo lo hago manual aquí, yo creo que no había problema. Aquí podría unir esta con esta, ¿sí? O también puedo desunir ahí en este caso. Listo. Entonces, la ventaja de este programa es esta, que para esto es ideal porque me permite hacer ese desdoble automático y de una vez me pone las aristas. Que me van a decir, pero profe, ¿por qué no nos dijo desde el principio eso como para hacer el modelo? No, pues porque es que primero hay que entender cómo yo hago ese desdoble para pues, después utilizar un programa de esto. Me parece que sería como el orden, ¿no? Entonces, este programa lo vamos a utilizar para, por ejemplo, para hacer los desdobles de la figura que vamos a hacer, ¿cierto? Incluso si lo quieren utilizar para el geodomo, aunque también puede ser, para el domo geodésico, perdón. Entonces, este programa lo vamos a utilizar para el modelo que nosotros hagamos de facetado. Lo exportamos como OBJ, ¿cierto? Lo traemos acá y hacemos el desdoble. Esta figura es muy sencilla, ¿sí? Es muy sencilla y pues obviamente el programa lo hace automático y no genera ningún problema. A veces cuando la figura es muy compleja. Yo, por ejemplo, ¿qué podría hacer acá? Mire, por ejemplo, en este programa voy a crear un ejemplo por ejemplo, con este sólido, con una esfera. Recuerden que yo tengo, cuando yo hago una esfera en este programa, esta esfera es con curvas, ¿cierto? Esa es una superficie de doble curvatura. Curva en la generatriz y curva en la directriz. Y acuérdense que acá hay unas opciones de mesh que dicen mesh primitivos, esfera. Y voy a generar esa esfera 12 por 12. No, hagámosle 10 por 10. 10 caras verticales y 10 caras horizontales. ¿Sí? Aquí, estoy en un programa NURBS, pero estoy haciendo una esfera poligonal. ¿Sí? El programa reconoce que esta es, si yo selecciono, voy a propiedad, dice superficie cerrada. Y si yo selecciono esta, dice mesh cerrada, o sea, malla cerrada y esta es superficie. Si son diferentes las dos. Ahí dice, ahí ustedes pueden ver en propiedades. Entonces es una superficie que está formada por curvas y esta es una malla que está formada por rectas. Entonces voy a exportarlo a las dos. Si yo, por ejemplo, exportara archivo, exportar la selección, voy a exportarlo también aquí donde estaba guardando. Entonces voy a exportar esta es esfera malla desde Rhino, para que acordar. Esfera malla desde Rhino. Ah, perdón, exportar, ¿no? Entonces, le voy a decir OBJ. ¿Sí? Esfera malla Rhino. Y le digo guardar. Entonces, mire que él siempre me hace esta pregunta. Él siempre me va a preguntar eso porque es que él está exportando desde un entorno o desde un programa que es NURBS, tiene un entorno totalmente diferente. Así esté aquí convertido a malla,
él igual el programa hace esa pregunta. Entonces dice, bueno, ¿va a exportar la geometría NURBS o poligonal? Bueno, poligonal, ok. Y si ve que él no me sacó el contador de polígonos, porque es que como ya está poligonal, pues él ya no necesito convertirla a polígonos, o sea, no me saca el contador de polígonos. Bueno, voy a ir a programa otra vez, a abrir, le digo que no, y voy a abrir la esfera, ¿sí ve? Entonces, bueno, igual, que no me la voltee, finish, me dice que la escala viene de 12 por 12 por 12, le digo, bueno, que la, ok, cabe en una hojita, y 12 por 12 por 12. Si le digo desdoblar, pues, bueno, por lo que es tan pequeñita, pues, pero no la hago tan pequeña. Pero le cambio la escala para que no me queden esos, bueno, la podría cambiar de una vez acá, pero pues, no voltear, finish, la escala la voy a cambiar a 10, más grande, ok, bueno, entonces voy a hacer el desdoble. Entonces, mire que, por ejemplo, para esa figura que mide 1 metro por 1 metro, él se va a gastar todas estas hojas, ¿cierto? O sea, ahí yo lo podría ordenar, yo podría después decirle, no, quiero ordenar esto, este pedacito, separarlo, y no, ahí no me queda bien. Y acá ubico, sí, lo puedo separar, de pronto puedo separar este pedacito acá, aparte. Por ejemplo, separar y por ejemplo separar este pedacito acá, y este pedacito solo hacerlo en 2 hojas. ¿Sí? Claro que el formato también lo puedo cambiar. El formato está en formato A4. Yo, por ejemplo, podría decirle, bueno, quiero imprimir en formato, por defecto está en A4, puedo imprimir en un cuarto. Entonces, en un cuarto puedo imprimirlo en 500 por 350. ¿Sí? Digamos que lo voy a hacer en un plotter. Entonces, en un plotter, pues, ahí lo puedo imprimir en 2 cuartos. Ah, carajo. Acá. Espere. Se lo puedo rotar acá. Si cabe, no sé, no se cabe. No cabría. Tocaría o medio girarlo por ahí, como que quede ahí todo así. Y este es un cuarto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa figura la podría imprimir en un cuarto. En un cuarto de tamaño, y ahí los dobleces, donde están atrasos, están los dobleces. Si estos dobleces a veces, si son para el mismo lado, tienen este punteado, si son para el otro lado, tienen un punteado diferente. Entonces, este programa me permite eso. Voy a volver a mirar esta esfera. Entonces, ahora, por ejemplo, esta esfera que está en URSS, yo le digo archivo, exportar la selección. Ahora esta va a ser una esfera NURBS. NURBS. Le digo guardar. OBJ, la estoy exportando como OBJ. Él me hace esta pregunta. ¿La quiero exportar como polígonos? Ok. Y ahora él sí me saca el contador. Sí, ese sí me saca el contador. Entonces, por ejemplo, si yo le coloco muchos polígonos, mire. Pero ¿cuál sería el problema de esto? Que claro, o sea, queda muy perfecta la esfera, pero entonces el problema es cuando yo la lleve a un programa de esos, que me va a salir, me va a salir todas esas caras para pegar. Entonces aquí tengo que buscar, pues, que tenga menos polígonos, ¿cierto? Para que yo la pueda, digamos, como desdoblar allá. Entonces, digamos, por ejemplo, bueno, ahí casi quedaría parecida a la que exporté acá, ¿sí ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí. Entonces, por ejemplo, podría llevar esa, o bueno, agregarle un poquito más de polígonos para hacerla más redonda, pero entonces implica más caras, ¿sí ve? Bueno, voy a dejarla así para que la llevemos. Preview, le voy a decir OK. Y voy otra vez a Prepacura, abro el archivo, pero ahora voy a abrir la que exporté como NURBS, pero la convertí. Entonces me dice acá, como tiene muchos, me dice, demasiadas caras, más o menos 512 caras, tomará un tiempo hacer el ensamble, listo.
no flip, finish, me sale 78 aristas están unidas, aceptar. La mide 13 por 13 por 13, vamos a hacer la de 3 veces más grande. Ok, y le digo desdoblar. ¿Sí? Entonces, este desdoble que él hace es automático. ¿Sí? O sea, él hace ese desdoble automático. Voy a cambiar la escala la puedo cambiar acá. Voy a ponerlo un poquito más grande. Y voy a hacer el desdoble otra vez. Ese desdoble que él hace así, pues como todo bonito, es automático. Pero pues yo lo podría configurar diferente. O sea, yo puedo configurar esto de una manera diferente. Yo podría hacer el corte manual o venir acá y de pronto empezar a quitar esta de acá. Bueno, no quiero pegar esta acá. De pronto este pedazo tampoco, ¿sí? Y como ordenarlo de una manera diferente. Ya eso depende de cada uno. ¿Sí? De pronto para ocupar menos espacio en el papel, pues sí tendría que hacerlo diferente, ¿no? Porque aquí esto me ocupa como mucho espacio. Yo de pronto lo puedo ir ordenando aquí, se quedó ahí pegado. No sé cómo es que se despegó. Sí, por ejemplo, yo podría pues hacer esto como para ordenar eso en el papel. Igual bueno, ese sí podría quedar aquí adentro. Se alcanza a quedar ahí más o menos. Este no deja moverlo allá. Bueno, algo así podría yo empezar a ordenar esos puntos y que después ahí yo le coloco el ID que me identifique, mostrar la cara, y él me coloca ahí las caras con las van unidas como para no perderme. Cuando yo imprima, pues no perderme porque ya con un modelo de estos que tiene tantas caras, pues es difícil. Pero la idea del ejercicio no es hacer un modelo tan complejo con tantas caras, la idea del ejercicio. O sea, ustedes ven que si yo planteo algo de esto, pues las caras, incluso hay caras bastante alargadas. Por ejemplo, en esta aunque yo aquí lo habría hecho de pronto con 2 triángulos o 3 triángulos, pero aunque así igual está bien, es un polígono de 4 lados, ¿sí? Entonces, eso es lo que, digamos, el ejercicio que tenemos que hacer es, bueno, coger el objeto y empezar a simplificar, empezar como a simplificar el objeto y geometrizarlo lo más posible para convertirlo en un modelo poligonal, y luego ese modelo poligonal sí lo hacemos en el programa, ¿listo? ¿Qué ayudas podemos tener, digamos, acá? Yo, por ejemplo, podría tener los dibujos de, digamos, voy a descargar esto. Esto es un ejemplo, ¿no? Porque todo se lo toman a... Voy a descargar guardar imagen como... Voy a guardarla aquí, espere. Airplane. Blueprint. Antes llaman blueprint a esos, antes los planos eran de ese tipo, se llaman blueprint. Bueno, entonces voy a abrir Photoshop un momentico. Bueno, esta imagen que yo tengo acá, ¿sí? Tiene, pero viene, bueno, igual llevémosla así, no importa. Tiene, digamos, los planos o las vistas superior. ¿Qué pasó?
Bueno, entonces digamos, ustedes podrían tener del objeto que ustedes quieran, ustedes de pronto podrían dibujar una vista de frente, una vista de lado, una vista superior, si lo requiere, ¿no? Si mi objeto lo requiere. Por ejemplo, en la máscara podría dibujar la máscara de frente y como la frente digamos, del lobo y el perfil del lobo. Necesitaría solamente el frente y el perfil, ¿sí? O un objeto pues que tenga estas posiciones sí, entonces lo podría dibujar, ustedes lo podrían dibujar o de pronto lo podrían buscar en internet y tomarlo como guía para empezar a geometrizarlo, ¿cierto? Es como para empezar a geometrizarlo. Yo lo podría hacer de pronto inicialmente en un programa como Illustrator, ¿cierto? Geometrizarlo ahí. O sea, digamos, llevar esto a abrir acá en... Perdón, es que se dice Illustrator. Sí, por ejemplo, abrir acá en Illustrator y no sé, como mirar cómo cómo geometrizaría esto, ¿sí? Cómo podría, digamos, simplificar esta figura, así como volverla, no sé, tal vez un triángulo, aquí dos triángulos. Sí, ese es, digamos, el trabajo duro. De pronto esto es mirar cómo geometrizar esa figura. Lo podría hacer acá en Illustrator y como hacer una guía. Ejemplo, algo así como lo que hacen aquí cuando colocan estos animalitos de colores, que le colocan ¿sí? como una geometría ahí básica. ¿Sí? Como que eso podría ser como para simplificar. ¿Sí? Se me fue el color. Como para simplificar esto. ¿Sí? Digamos, podría colocar un perfil y bueno, voy a hacer la cara en tantos. Bueno, un ejemplo, como un punto de partida y hacerlo en Illustrator. También podría hacerlo, digamos, en un programa de esto de una vez. Entonces yo, por ejemplo, podría este blueprint, voy a llevarlo aquí a Photoshop. Entonces como es una sola imagen, voy a separarlo. En varias imágenes. Espero que ahora... Bueno, acá está. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí yo separé esa imagen en tres, ¿sí? ¿Qué es importante acá? Miren, por ejemplo, que cuando yo voy a mirar esta imagen, si ve que está alineada con el largo tiene el mismo largo, ¿no? Es que esos cuadros como que no me dejan. Pero voy a traer esa imagen, pero un momentico. No sé si en blanco, es que no sé por qué la descargo con esos cuadros ahí atrás. Ahora una con blanco. Todas tienen eso ahora sí. Es que están JPNG. Ah, espere ya. Pero hacemos una cosita antes de abrirlo acá. No, pero ese PNG no es un PNG de verdad. Espera. No. Profe, ¿uno cómo hace para saber si es de verdad antes de descargar en la imagen? Porque a mí siempre me pasa que la descargo y no es, No, no no es es. el No, es trabajo que a de veces sí dibujo. es como puro engaño ahí. Porque no es. Porque es que
Si es PNG de verdad, cuando yo lo abro en Photoshop, debería aquí en la ventana canales, aquí, en la ventana canales, debería tener un canal con el dibujo. O, ¿En o sin, fondo? sí, o sin siquiera, o ni siquiera, apenas usted abre un PNG, no le deberían salir esos cuadritos. Es que esos cuadritos salen como previsualización, pero cuando usted la abre no deberían salir esos cuadritos. Entonces ahí de una vez usted ya sabe que no es un PNG de verdad, porque le tocó ponerse a separarlo, pero sí, o sea, aquí deberían salir un canal aparte. Espera si la puedo Ok. separar así. Como sale en Autodesk, que al principio hay un fondo y luego usted va utilizando. No es así. Sí. Mire, por ejemplo, allá separé como el dibujo, pero digamos debería salir así, pero digamos, pero ya, pucha. Esos atajos todos cambiaron, qué pereza. Algo tiene- No, no lo separo. No, es queda muy difícil así seleccionarlo con eso. No lo puedo separar porque son líneas muy delgaditas. Me queda muy difícil. Pero busco otra imagen ahí que esté en blanco porque con esa línea no las puedo trabajar. Con este, por ejemplo, que está como más pequeñito. Pero está muy pequeñito, pero bueno. Ay, qué imagen tan pequeña. Pero bueno, listo. Entonces, por ejemplo, en esto, si ustedes tienen esas imágenes, o sea, si tienen, por ejemplo, en superior, bueno, voy a separar aquí las imágenes. Voy a ver como rápidamente. Control J. Bueno, pues ahí, digamos, voy a separar ahí como yo lo que hago es separar esas imágenes ahí, tal que están separaditas. Entonces, ¿qué tienen que mirar? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, pongo esta,
todas las imágenes menos indicadas, pero bueno. Y por ejemplo, ¿sí? Esta imagen superpuesta con esta, no sé si es que están horribles esas imágenes. La medida de esto es la misma, ¿sí ven? Esta es la misma medida, es la misma medida. Y por ejemplo, en el largo, esta. Cuando yo pongo esta acá encima, ¿sí ve? Que es como, o sea, tienen, entonces esto me sirve a mí ¿para qué? Para ponerlas allá en el programa y como tomarlas como guía. Entonces, por ejemplo, yo recortaría esta parte. Ah, bueno, aquí es importante que todas las, si las voy a llevar, tengan como la misma medida. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta y esta deben tener el mismo ancho y esta deben tener la misma altura. ¿Sí? Entonces, voy a... Yo lo que hago es esto. Y le doy recortar. Bueno, entonces, digamos, exporto esa. Avión desde la superior. Lo exporto como JPG. Ay, esta versión de Photoshop, qué cantidad de cambios que tuvo. Ya no se puede exportar como antes. Exportar como... ¿Cuál versión es, profe? Uy, es que hicieron una actualización. Esta es la versión... ¿Cuál es? Entonces, ¿qué se ve eso? Es este. 22.5. Pues es ese, pero la versión 22.5, pero ya no se puede guardarle directamente desde guardar JPG, sino que toca exportar como, o sea, como que más pasos. Calidad, muy buena, excelente, genial. Bueno, exportar como más pasos, me parece. Drive. Te voy a poner el avión desde la superior. Listo. Y luego aquí este mismo. Voy a exportar solamente este acá. Reportar. Se me demora mucho. Voy a exportarlo. Archivo, exportar. Exportar como. Para aprenderme el atajo de teclado. Exportar. Avión. Digamos, ese sería el lateral. Bueno, entonces yo puedo ir al programa y, digamos, decirle utilizarlas como fondo para dibujar sobre esto, por ejemplo, como tenerlas, digamos, como guía. Entonces, aquí se llama, el atajo es Picture Frame, en inglés, Picture Frame. Aquí sale Picture. Sí, entonces él va y busca, bueno, para cuál quieren poner ahí. Entonces, digamos, ¿dónde está? Aquí en Drive. Semestre, curso, expresión, avión lateral, digamos. Y lo voy a hacer aquí en lateral. Ahí estaría la lateral. Y ahora aquí en superior voy a otra vez Picture. Antes decía Picture Frame, ahora dice Picture. El superior. Y ese voy a hacerlo acá. Entonces, digamos, yo puedo utilizar esto. Ah, bueno, ahí tengo que voltearlo porque es para allá. Como guía, a veces para modelar, ¿cierto?
En este caso, pues también podría traer la frontal. Entonces, como tengo que asegurarme que vengan iguales porque están como un poquito corridos. Bueno, algo así, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí incluso le podría poner la frontal, ¿sí? Tengo las alas de guía. Entonces, por ejemplo, esto me ayuda a dibujar, digamos, como a tener una referencia. Aquí en frontal no tengo, entonces este tengo. Como tener una referencia como para empezar a colocar los puntos, ¿sí? Porque es que yo lo que hago, bueno, uno, por colocarlo aquí en la mitad. Ahora sí, es que está un poquito corrido con respecto a... Sí, con respecto a... Está un poquito descentrada la imagen. Ahí. Entonces, yo puedo utilizar esto. Esto lo puedo dejar en una capa, digamos esto, bloquearlo, dejarlo aquí, cambiar de capa y bloquear esa capa, ¿sí? Bloquearla es activar el candado. Entonces ya no los muevo, ¿sí? Ya no los selecciono. Quedan ahí bloqueaditos y podría en esta capa pues empezar a dibujar, ¿sí? Como colocar los puntos, ¿sí? Ahí, como para empezar a dibujar el... bueno, aquí mire, aquí es importante, mire que como tengo referencias ¿de qué? De Smart Track, él me puso el punto aquí arriba, ¿no? O sea, él toma esa referencia. Cuando yo voy acá, mira, y me marca que pues, pone el punto ahí arriba. Es tener cuidado de qué, si quieren desactivan el Smart Track, a veces. Pues ahí siempre van a dibujar el Smart Track y el Osmatic, perdón. Sí, ahí ya siempre dibujan sobre eso. Mire que en este caso el punto está casi donde está ubicado el plano. ¿Sí? Yo no tuve cuidado acá. Tiene que tener cuidado de pronto es dejar los planos. Bueno, ese plano superior lo voy a dejar debajo de acá y este plano lo voy a dejar acá. Como alineados con los ejes y tener como ese cuidado ahí también. Y ahora sí, entonces ya podría empezar a, digamos, como a utilizar algunos puntos de referencia como para empezar como a mirar cómo lo voy a geometrizar. No sé. Sí, este video ejercicio lo podría hacer también en Illustrator, o sea, como mirar cómo voy a empezar, ¿verdad? A geometrizar ese avión, pues primero como para sacar como sus elementos básicos y después, sí, cómo lo voy a empezar a armar en 3 dimensiones, porque voy a tener un volumen. Otra cosa es que si el elemento es simétrico, ¿cierto? Entonces yo no voy a dibujar, digamos, por ejemplo, yo podría decir, bueno, como el elemento es simétrico, yo voy a dibujar la mitad, ¿sí? Aquí la mitad, ¿sí? O sea, yo voy a geometrizar la mitad de acá y una vez la tenga, pues los voy a reflejar. O sea, yo voy a reflejar, digamos, voy a utilizar estos puntos y voy a utilizar un comando que se llama mirror. Mirror, aquí dice mirror. Entonces, mirror me dice el plano de simetría con respecto a este plano y él hace como una copia para el otro lado. Entonces, podría solamente ir dibujando la mitad aquí de los planos, no sé, tal vez. Aquí poner otro punto, bueno. Listo. Bueno, digamos voy haciendo ese avión ahí. Yo ahí tengo que tener cuidado que hay unos puntos que me van a quedar. Mire, esta línea me quedó torcida. Bueno, de una vez vamos a mirar eso. Este plano me tomó como referencia este punto que estaba acá y luego este.
Hay una herramienta que se llama, aquí que está dentro de transformar, que es esta herramienta que está acá, que se llama set XYZ coordenadas. Entonces él me ubica, digamos, por ejemplo, esta línea yo quiero que quede como una línea horizontal, o sea, que quede paralela al plano horizontal. En este momento va inclinada. Entonces voy a utilizar set XYZ para alinear esa línea nuevamente. Entonces set XYZ, le doy clic y me dice con qué quiero ordenar, con qué eje. Con el eje X, con el eje Y o con el eje Z. Entonces como que quiero que quede alineada con el eje Y o con el eje X, cualquiera de los dos, porque los dos están sobre el plano. Le quito Z y le digo OK. Entonces él la alinea. Mira que acá yo la veo bajando, ¿no? Entonces, set X, Y, Z, entonces le quito Z, que es mi eje de altura. La voy a alinear con el eje Y, entonces le quito X también y ya. ¿Sí? Entonces ahí quedó la línea alineada con Y. Ah, pero es que me alineó los puntos. ¿Cómo está alineando eso? Yo estoy como... Ah, es con Z, perdón, tengo que alinearlas en altura, ¿no? Bueno, sí, ahí sí estoy grave yo. Es con la altura que tengo que alinearla. Allá quedó alineadita. Bueno, entonces listo. Yo empiezo como a construir ahí la malla del avión, pero recuerden que pues hay unos puntos que van a quedar en el piso, entonces después yo tengo que empezar a darle como el volumen, ¿no? O sea, aquí de pronto yo colocaría un punto de aquí, hasta acá y hasta acá, ¿sí? Cerrar ese plano. Otro plano que iría de aquí hasta acá y hasta acá, ¿sí? De pronto este que me queda plano, pues de pronto tendría que colocar un punto acá porque si no me va a quedar como extraño eso ahí. Está como muy largo, me imagino, ¿sí? O sea, pues él o sea, tengo que ir mirando como todos los planos también, como todas las caras, para que no, como para crear de pronto un punto intermedio por acá, ¿sí? O sea, como no pasarme de una vez a este, sino que aquí lo que haría de pronto es como crear un punto por aquí intermedio. Ese me queda como sobre el planito. Me quedo como por acá. Entonces yo no lo voy a trabajar en perspectiva porque si no me toca cambiar lo voy a trabajar acá. Como por acá, ¿sí? Ahí va a quedar el punto. Entonces ahí de pronto podría construir de aquí, acá, 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 una cara. Pues ya le borraría esto porque esta queda como interna. Y de aquí le podría de pronto hacer otra, no sé. Sí, ahí yo tengo que ir mirando cuál es como la mejor opción, ¿sí? Pero bueno, yo quería, es que entiendan que cuando yo estoy dibujando aquí, en superior, pues estoy dibujando plano. Pero pues también tengo que pensar que eso va a tener 3 dimensiones, entonces tengo que pensar cómo van a estar esas 3 dimensiones ahí, ¿sí? Entonces esta línea que yo dibujé aquí está plana, ¿sí? Entonces, después las puedo borrar porque esas son internas, ¿no? Entonces ahí como ir construyendo la parte, digamos, en 3 dimensiones. Entonces, si mi objeto es simétrico, bueno, aquí, por ejemplo, este punto me quedó como corrido. Tengo que correrlo. Tengo que alinearlo con... Eso porque si no no me sirve la simetría, ¿no? La idea es que esté todo alineado. ¿Se sigue? Ahí ya tengo esa parte. Entonces yo, si mi objeto es simétrico, solo dibujaría este lado. Este lado como que lo dibujaría. Y después utilizo el comando mirror. Entonces el comando mirror sirve para mirror. Le doy mirror, dice mirror. Dice, selecciona los objetos a los que quiero hacer mirror. En este caso, pues las líneas que acabo de hacer. Las curvas que acabé de hacer, ¿cierto? Listo. Yo quiero listo, ya selecciono los objetos, le doy Enter. Me dice, inicio del plano de simetría o del plano de espejo. Entonces, el inicio del plano de espejo, pues yo lo puedo ubicar, pues como yo quiero que sea con respecto a esta línea roja que yo veo acá, ¿sí? O sea, tengo que poner un punto de referencia acá y buscar el otro punto de referencia. El otro punto de referencia, digamos que sería este. Entonces, él lo que hace ahí es que, pues, como que dobla la figura. ¿Sí? Ahí como que
pone las dos figuras hacia los dos lados. ¿Sí? Entonces, entonces, si mi objeto es simétrico, que como la mayoría creo que vamos a hacer objetos simétricos, pues hago esto, hago la mitad de un lado y después hago la otra mitad. Entonces, ese sería el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a hacer un objeto, cualquier tipo de objeto que puede ser decorativo, puede ser con alguna función, tener un uso, y pues lo vamos a geometrizar de esa manera. Así vamos a buscar cómo vamos a geometrizar ese objeto, y luego ese objeto sí lo vamos a imprimir. Ese objeto sí lo vamos a imprimir. ¿Cómo? Lo llevamos aquí a este programa. En este programa hacemos el desdoble, que es automático, y nos va a generar unos planos ahí de desdoble. Lo vamos a imprimir y lo vamos a armar. ¿Listo? ¿Sí es claro el siguiente ejercicio? Todo es paralelo, toca ir haciendo los paralelos porque si no, no nos da el tiempo. Profe, la fecha de entrega es dentro de 2 semanas. Sí, también serían 2 semanas. Sí, Ah, podemos alargarlo una semanita, pero el problema es que si alargamos acá, pues ustedes tienen más trabajo. Imagínense el trabajo de diseño, entonces. Pero sí, sería 2 semanas. En 2 semanas sería la fecha de entrega. Lo bueno es que, digamos, tiene que ver con todo lo que estamos haciendo. O sea, cada vez como agregándole un grado de complejidad de pronto al ejercicio. ¿Sí? De cómo poder, digamos, ubicar esos puntos. Este método es un método que se utiliza mucho en modelado 3D, ¿sí? Como guía, ¿sí? Porque si yo tengo una guía que yo puedo utilizar, pues entonces lo hago, ¿sí? Pero igual sigue siendo algo muy aproximado. En este caso no necesito precisión porque pues son elementos que yo voy a colocar como muy aleatorios. Y de pronto que no se parece mucho al objeto que, no, pues la idea era como calcar la forma, o sea, tampoco vamos a hacer una curva acá y estas ventanitas, pues bueno, podría más adelante mirar cuando yo tenga esto hecho acá, si yo le genero como ya de pronto dentro de lo que yo hice, quisiera de pronto mirar a ver si le puedo generar donde iban las ventanas como una geometría aparte para indicar que ahí iban las ventanas, pues lo harían, pero pues tampoco tiene que ser exactamente con la curva, porque como estamos trabajando, pues, geometrías, líneas rectas. Ustedes podrían tener una imagen como referencia, o un dibujo que ustedes hagan, de pronto ustedes hacen un dibujo de perfil, un dibujo de frontal, también puede ser, lo escanean y lo dividen así como hicimos aquí en Photoshop. Tener en cuenta que la imagen que ustedes están sacando tenga la misma medida. No importa ya que yo me pase aquí en el ancho, pero yo revisar que esto sea igual. Sí, pues para que cuando los traiga acá, pues me sirva como guía, ¿no? No que de pronto una esté más grande que otra y como que no me sirven las guías. Entonces ya ahorita les termino el documento, les voy a colocar unos ejemplos acá, les voy a poner eso de Pepacura acá, yo les pongo el link de Pepacura para que lo descarguen. Les pongo el link de Pepacura acá, les pongo un artículo que había encontrado acá sobre la definición de facetado y un artículo acá que tiene en El País que habla sobre, claro que es un artículo ya viejito, pero dice el enigma del objeto facetado. Ni lo pulido ni lo rugoso. La máxima actualidad formal se inspira hoy en lo facetado. La moda de los bosques de Prada, los edificios de Ren Podcast, desde los nuevos móviles de Nokia a las nuevas torres de Castellana, San de Pei o de Peli, presentan diseños facetados. Un llavero con forma de corazón ya no se aviene con la suave modulación de la mano, ni su acoplamiento responde
al gozo de hacerlo en el hondo del puño, sino que se identifica marcando aristas y combinando como los nuevos y jactándose esos modelos vanguardistas de Renault. Entonces bueno, es como un estilo de diseño facetado, diseño poligonal. Les voy a juntar este artículo ahí para que lo lean. Entonces ya les completo el documento y se lo subo ahí. Y la fecha de entrega, pues sí, sería, yo le voy a poner esta fecha de entrega, entonces esta está para el 22, esta sería para el 29. 29 un grupo y 30 el otro. Son fechas opcionales. Yo con esto pronto voy a ser un poquito flexible porque igual sé que ustedes tienen harto trabajo y digamos, pues no es fácil, o sea igual definir esto, o sea, uno lo ve como, pues aparentemente ahí sencillo, pero no es tan sencillo ubicar como esos puntos en el espacio y unirlos. Que de pronto el que hizo este modelo lo hizo en un modelo, en un trabajo, en un programa como Blender, sí. Puede ser más sencillo que lo que vamos a hacer en Rhino. Sí, o sea, que alguien le dice a ustedes, no, pero este man, ¿cómo les va a decir a ustedes que hagan esto en Rhino si Rhino es un programa de curvas nulos y su fuerte no es ese? Bueno, sí, tendría razón. Pero lo puedo hacer, o sea, digamos, lo puedo hacer porque estos elementos yo tengo que aprender a cómo ubicarlos en el espacio. Así después yo lo hago con curvas y eso no. Sí. Son modelados completamente diferentes. Sí puede tener razón que diga, no, pero es que, ¿por qué los voy a hacer esto en esto si el programa ideal para eso es Blender o Max o Maya? Sí, tiene razón, pero yo aquí también lo puedo hacer, puedo convertir estas líneas, las puedo convertir esos planos los puedo exportar como malla y listo. Allá abro el objeto. Bueno, ¿alguna pregunta o dudas? Voy a parar la grabación de ese santo. Que no quede tan larga.